Transporte a través de la membrana. Una de las características fundamentales de todas las células en los seres vivos es estar rodeadas por una membrana llamada membrana plasmática. Esta está constituida fundamentalmente por una bicapa de fosfolípidos, es decir, dos capas continuas formadas por fosfolípidos que se ubican unos junto a otros. Esto tiene la particularidad de que los fosfolípidos se ubican de forma que hay una zona polar hacia los extremos y una zona apolar en el centro de la membrana. Esto produce una barrera que impide el paso de cualquier sustancia que no pueda ser disuelta en un ambiente apolar, como es el agua o cualquier otra sustancia que se disuelva en ella. La membrana plasmática, además de ser una bicapa fosfolipídica, tiene otros componentes, tales como proteínas, que pueden ya bien estar insertas en uno de los lados de la membrana o atravesarlas completamente, en cuyo caso reciben el nombre de proteínas transmembrana. Estas proteínas cumplirán con distintas funciones, ya sea relacionadas con la función misma de la membrana o simplemente con otros procesos, pero manteniendo su estructura gracias al anclaje que la membrana les entrega. Por último, en la membrana plasmática habrán unidos ciertos carbohidratos, ya sea asociados a proteínas o a los mismos fosfolípidos. Estos carbohidratos se encontrarán sobre todo mirando hacia el exterior de la célula y se utilizarán como moléculas de señalización. Una de las principales problemáticas que la membrana plasmática plantea es el hecho de que, debido a la naturaleza apolar que tiene en gran parte, no permite el paso libre de las sustancias a través de ella, y por lo tanto deben existir mecanismos de transporte que dejen pasar a ciertas sustancias hacia el interior y el exterior de la célula para que ésta pueda cumplir correctamente con sus funciones. De esta forma se distinguen distintos tipos de transporte, dependiendo de la naturaleza de la molécula que quiere ser transportada. En términos generales, podemos separarlos en transportes pasivos y activos. Si tenemos una membrana plasmática y nos imaginamos una cierta sustancia A, por lo general, esta sustancia no se encontrará en la misma cantidad al exterior y al interior de la célula, sino que habrá una mayor concentración de A uno de los dos lados de la membrana. Esto recibe el nombre de gradiente y hace referencia a la diferencia de concentración de una misma sustancia a ambos lados de la membrana. Debido a leyes físicas, lo normal sería que si A pudiese atravesar la membrana, éste fluyera desde donde se encuentra más concentrado hacia donde se encuentra menos concentrado. Por tanto, cualquier tipo de transporte que permita ese movimiento a favor de la gradiente, es decir, de mayor concentración a menor concentración, se denominará transporte pasivo, debido a que no tiene consumo de energía. Sin embargo, pueden existir situaciones en que a la célula le sea conveniente mantener o incluso aumentar esta gradiente de sustancias, y por lo tanto puede querer transportar la sustancia A desde el lado en que se encuentra menos concentrado hacia el lado en donde está más. Esto no es la tendencia natural de la sustancia y por lo tanto, para lograrse, necesita una inversión de energía. A este tipo de transporte, que requiere un gasto energético, se le denomina transporte activo. Los términos de transporte pasivo y activo solo hacen referencia a si el movimiento es a favor o en contra
de la gradiente de la sustancia que se está transportando. Dentro del transporte activo y pasivo podemos además encontrar distintos tipos de mecanismos. El primero y más simple de ellos se trata de la difusión. Este es un fenómeno que se da para aquellas moléculas que sí pueden atravesar libremente la membrana y que por lo tanto, si tenemos la membrana y tenemos una sustancia en gran cantidad a un lado y solo una pequeña cantidad al otro, esta tenderá a difundir desde su mayor concentración hacia su menor concentración, pasando a través de la membrana sin necesitar ayuda de otros componentes. Un caso particular de difusión es la llamada osmosis, que es una forma de transporte pasivo para el agua. Esta se produce cuando el agua difunde libremente a través de una membrana plasmática. Sin embargo, para esto es necesario tener ciertas consideraciones. Puesto que la célula se encuentra en un medio acuoso, es decir, que todos sus componentes se encuentran disueltos en agua, no nos es posible hablar de una gradiente de agua, sino que solo de gradientes de aquellas sustancias que se encuentran disueltas en él. Por tanto, si una sustancia tenderá a moverse a favor de su gradiente, es decir, de una mayor concentración a una menor concentración, en caso de que esta sustancia no pueda moverse, entonces el agua tenderá a moverse en el sentido contrario. De esta forma, la concentración efectiva de la sustancia en la solución se verá disminuida. Imaginémonos que esta línea punteada representa a una membrana plasmática, con dos lados de solución en que existe una sustancia que solo se encuentra en uno de los lados. Este es el caso más extremo de una gradiente, puesto que la concentración en un lado va a ser de 0 y en el otro lado va a ser mucho mayor. Luego de un tiempo, lo que veremos es que si bien la sustancia no pudo ser transportada debido a que no pudo pasar a través de la membrana, el agua sí pudo pasar y por lo tanto se movió en el sentido contrario para poder disolver la solución que estaba más concentrada. Esto es lo que se conoce como el fenómeno de osmosis. La fuerza que necesitaríamos ejercer para evitar el paso del agua es lo que conocemos como presión osmótica y se relaciona directamente con la concentración de solutos en la disolución. Otro tipo de transporte es el que se da mediante los llamados canales. Los canales son proteínas transmembrana, es decir, que atraviesan la membrana de un lado a otro y que frente a un estímulo de distintas naturalezas puede abrirse para dejar un espacio en el medio que permita el paso de alguna sustancia. En términos generales, los canales permiten el transporte de iones, es decir, moléculas pequeñas y cargadas, como podrían ser potasio, sodio, cloruro o calcio. De esta forma, la apertura de un canal solo permitirá el transporte pasivo de estos iones, es decir, a favor de su gradiente de concentración. Otro tipo de transporte es el que se da mediante otras proteínas transmembranas llamadas transportadores. A diferencia de los canales, los transportadores no se abren dejando un espacio libre, sino que son proteínas que pueden cambiar de forma y por esto tienen la capacidad de tomar una molécula de un lado de la membrana y llevarla hasta el otro. Existen principalmente tres tipos de transportadores. Podría ser que esta proteína tenga la función solo de mover una sustancia de un lado para otro.
en cuyo caso recibe el nombre de uniportador, ya que transporta solo una molécula. Podría ser que el transportador tenga la función de transportar dos moléculas distintas, ambas en el mismo sentido de un lado a otro de la membrana. En este caso, el transportador recibe el nombre de syn-portador. Podría pasar, sin embargo, el caso contrario, en que la proteína se encargue del transporte de dos moléculas, pero en sentido contrario, es decir, que una pasa desde el medio externo hacia el interno y otra pasa desde el medio interno hacia el externo. Esta molécula recibirá el nombre de antiportador, debido a que los sentidos son contrarios.